Going down. 3-6 Mafia. What the world been waiting on, man. It's going down. We gon' let you know how we make it come. Red Goose got me loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone line. Ooh, I'ma act a damn fool. Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. En otro lado, vemos cómo Armin estaría con Annie en una habitación. ¡Qué extraño! Bueno, supongo que Goku debe saber algo sobre los padres de Hine. Diría Armin. Oye, por cierto, ¿dónde encontraste a esa chica? Preguntaría Armin. Pues, la encontré a las afueras de la muralla. Parecía desorientada, y es por eso que decidí ayudarla. Diría Annie. Ya veo. Qué extraño. Diría Annie. Oye, Annie. Diría Armin. ¿Sí? ¿Qué sucede? Preguntaría Annie. Has cambiado mucho, ¿sabes? La primera vez que conversamos, parecía como si no te importara nada. Pero ahora, te ves mucho más alegre y expresiva. Diría Armin con una sonrisa. Jeje. Ya te lo había dicho. Mi cambio fue principalmente gracias a Goku. Diría Annie con una pequeña sonrisa. Aunque hace 4 años eras mucho más expresiva que ahora. ¿Pasó algo para que cambiaras otra vez? Preguntaría Armin. Al oír esto, Annie solo daría un pequeño suspiro. ¿En serio era más expresiva hace 4 años? Preguntaría Annie, mientras Armin solo asentía con la cabeza. Oh, ya veo. No lo sé. Solo siento que algo me hace falta. Diría Annie, quien inconscientemente se había tocado el corazón, cosa que Armin se daría cuenta. Pero, no sé qué es, y no sé qué me sucede últimamente. Diría Annie bajando la mirada. Annie, yo, diría Armin tratando de poner su mano en su hombro. Alto. Diría una voz, haciendo que Annie levante la mirada, viendo que Armin estaba a punto de tocarla. Esta al verla retrocedería rápidamente, y ambos voltearía a ver quién era. Señor, ¿no estará tratando de aprovechar la situación, no? Preguntaría Ich. No, no es lo que crees, Ich. Los recuerdos de los titanes suelen activarse por contacto. Diría Armin volteando a ver a Annie, quien lo veía tranquilamente. Solo se me ocurrió esta idea, así tal vez podría saber qué es lo que te falta, Annie. Diría Armin sonrojada. Gracias, Armin. Aunque debiste pedirme antes si podías ver mis memorias. Diría Annie levantándose de su sillón. Ah, sí. Lo siento. Diría Armin sonrojado. No te preocupes. Además, preferiría tener que descubrirlo por mí misma. Adiós. Adiós, Ich. Diría Annie saliendo a paso tranquilo de la habitación. Adiós, Annie. Diría Ich. Y al salir, Ich solo voltearía a ver a Armin. No es lo que crees en serio. También podría conseguir información importante. Eres un chico, lo entiendo. Es normal que te interese la información de Annie. Diría Ich. Lo siento. Solo intentaba ayudarla, por favor no le digas nada que se pueda malinterpretar. Diría Armin sonrojado. No lo haré. Annie se aburrirá si solo habla conmigo, y desde hace 4 años que no es la misma. Annie es increíble. Sigue siendo popular a pesar de que no está interesada en nadie. Y yo ni siquiera logro llamarle un poco la atención a Goku. Yo pensaba que te gustaba Marlo. Diría Armin. Te digo la verdad. En estos 4 años intenté olvidarme de Goku acercándome a Marlo. Pero, no pude hacerlo. Oh, entiendo. Espera, es estar loca. Goku ya tiene esposa. Diría Armin. Ya lo sé, tonto. Pero él puede tener más de una esposa si así lo quiere. Pero, a él no le llamó la atención ni un poco. ¿Recuerdas cuando le pediste que salga conmigo para que ayudaran a Eren? Preguntaría Ich con una sonrisa. No me lo recuerdes. Diría Armin avergonzado. Te odio por haber hecho eso. Diría Ich. Diría Armin confundido. Te odio. Porque por tu culpa desde ese día, no puedo sacarme a Goku de la cabeza. Ni siquiera cuando le di un beso en la boca, hice que me preste atención. Y él solo se puso celoso con Historia al ver que Eren no le soltaba la mano. Diría Ich recordando ese momento cuando le entregaron las medallas. Parece que a él ni siquiera le importó el beso. Diría Ich con una sonrisa, haciendo que Armin se sienta mal por ella. Tal vez, solo debería rendirme. No tengo oportunidad contra alguien tan bonita como Historia. Diría Ich bajando levemente la mirada. Pero después Vegeta voltearía a ver a Armin, sabiendo que se había pasado en contarle todo eso por ver a Armin y Annie juntos.
Maldición, me descuide por verlo tan acaramelados. Olvida todo lo que dije quieres. Diría Itch empezando a caminar a paso apresurado. Espera. Diría Armin agarrándola del brazo. En primer lugar, no estábamos acaramelados. Diría Armin sonrojada. Y segundo, te vas a rendir así nada más. Diría Armin en voz alta, haciendo que Itch lo voltee a ver. No te sientas menos por ser menos bonita que Historia, esas cosas no le importan a Goku y lo sabes bien. Diría Armin, haciendo que Itch baje la mirada. Es inútil, él no me quiere. Ya lo inténtate todo. Diría Itch, no todo. Diría Armin, haciendo que Itch levantara la mirada. ¿A qué te refieres? Diría Itch sonrojada pensando en algo obsceno. Lo mismo que estás pensando en este momento Itch, tú eres una chica muy cariñosa con cualquiera. Normalmente ese tipo de chica le cuesta demostrar sus sentimientos. ¿Y ese tipo de chica eres tú, o me equivoco? Preguntaría Armin. Al oír esta pregunta Itch solo apartaría la mirada. ¿Lo ves? Eso es lo que aún no has intentado. Decirle lo que sientes, y también lo que habías pensado. Diría Armin. Aunque le diga lo que siento, diría Itch, pero sería interrumpida. Si haces ambas cosas, tienes más probabilidades. Goku es un tonto si hablamos sobre relaciones. Él no se da cuenta de lo que siente hasta que se lo demuestres. Diría Armin. Pero. ¿Y si de todas maneras me rechaza? Diría Itch con tristeza. No lo sabrás hasta que lo intentes. Créeme. Si le dices lo que sientes, será mucho mejor que quedarte callado. En otras palabras. No hagas lo que yo hago. Diría Armin agachando la cabeza. ¿Por qué me ayudas, Armin? Preguntaría Itch. Preferiría no ver a alguien más sufrir por amor. Créeme, siento envidia por Goku solo por ser más cercano a Anye que yo, pero, aunque quisiera, no puedo odiarlo. Sin él. Probablemente ni siquiera Anye estaría aquí en primer lugar. Ni Marlo. Ni Petra. Ni Sasa. Ni el Capitán Mike. Ni todos los que hubieran muerto el primer día que cayó Shigasina, y también los que hubieran muerto en la reconquista de Shigansina. Él salvó a mucha más gente de los que hubieran muerto, sin pedir nada a cambio. Es por eso que ninguno de nosotros podemos odiarlo siquiera un poco, lo único que sentimos es total confianza con él. Así que lo poco que puedo hacer por él, es esto. Diría Armin con una sonrisa. Al escuchar todo esto, Itch solo se quedaría sorprendida, y después de unos segundos, esta solo daría un suspiro, para después darle una sonrisa determinada. Está bien, me convenciste. Lo haré. Diría Itch con una sonrisa totalmente determinada. Al oír esto, Armin solo le daría una sonrisa. Bueno. Y a todo esto. Me olvide que leas sobre esto. Diría Itch enseñándole unos papeles. ¿Eso es? Preguntaría Armin. Vamos. Será mejor leerlo afuera. Diría Itch saliendo de la habitación junto a Armin. Un rato después, vemos cómo estos estarían caminando. Lee esto. Diría Itch entregándole las hojas. Para aferrarse a su poder, la Legión encerró a Eren Jaeger. Cada vez se desconfía más de ellos, incluyendo al rey Son Goku. Leería Armin. Ninguna de las respuestas de la Legión contenta a la gente. Pero no podemos revelar la presencia de Seke o el retumbar. Diría Armin. Y en ese momento, estos verían como varios aldeanos estaba a un lado. Es el único que puede salvar al día. El rey Goku no es capaz de vengar a los que fueron devorados, Jaeger es el único que los vengará. Cállate, el rey Goku está haciendo lo que alguien con corazón haría. A Jaeger no le importará si alguno de nosotros muere. Él es único que puede salvar al día sin causar muerte alguna. Así es, y él cuenta con un poder incluso mayor al de Jaeger. Y si es tan poderoso, ¿por qué no usa ese poder para acabar con nuestros enemigos? Estúpido, por la misma razón de que él no quiere tener que arreglar esto matando a gente inocente. Cállate. El nuevo imperio del día es de Eren Jaeger. Sigue soñando, estúpido. El imperio es, y siempre será de Son Goku. Eran los insultos que se hacían los eldianos por quien iba a ser quien gobierne el imperio. ¿Qué? Diría Armin sorprendido. Las masas están rodeando la sede principal. Diría Itch. Itch, ayúdanos. Diría Marlo empezando a correr. Mal trabajo. Diría Itch. La reina Historia está, diría Marlo, pero sería interrumpido. ¿Qué está sucediendo? Preguntaría Historia a los aldeanos. Reina Historia. Dirían varios aldeanos felices. Reina Historia, debe dejar que Eren Jaeger sea el que gobierne. Dirían otros aldeanos. Cállate, él lo único que traerá es más destrucción.
dirían otros aldeanos. Y así varios aldeanos empezarían a discutir, mientras que Itch se acercaba por detrás de Historia. ¡Cállense!, gritaría Historia haciendo una ráfaga de viento para que todos se callaran. Hay mucha gente inocente en Marley, no todos son los villanos. Si quieren que Eren sea el que gobierne, matará a toda esa gente que no tiene nada que ver en esto. Dime tú, diría Historia señalando a uno de los que estaba con Eren. Sí, diría el hombre. Dime cómo te sentirías si asesinaran a tu familia. Preguntaría Historia. Diría el hombre sorprendido por la pregunta. Pues, me destrozaría tener que perder a mi familiar por la guerra, sin que nosotros seamos soldados. Diría el hombre bajando levemente la mirada. Exacto. Eso es lo mismo que sentirían las personas de Marley que no han hecho nada para merecerlo. Eren fue el que asesinó a toda esa gente inocente sin importarle en lo absoluto. Diría Historia, haciendo que todos bajaran levemente la mirada. En cambio mi esposo, Goku, fue el que salvó a muchas personas cuando los titanes invadieron Shiganshina, y alguna de esas personas de seguro está aquí. Diría Historia. Es verdad. Diría un hombre alzando la mano entre la multitud. Tan solo siendo un niño, Son Goku arriesgó su vida para salvar la vida de la mía y de mucha gente que quedó atrapada en Shiganshina. Diría un hombre. Así es. Y no solo eso. Son Goku salvó a muchos de los soldados de la Legión de Reconocimiento, el día en el que se dio la reconquista de Shiganshina. Sin él, estoy más que seguro que ese día hubiéramos perdido muchos soldados. Diría el comandante Nile acercándose al lugar. ¿Y dónde está el rey ahora mismo? Él debería de estar aquí. Diría una pareja de esposos. Él solo está haciendo lo que muchos deberían estar haciendo ahora mismo en vez de estar aquí discutiendo por quién será el que gobierne. Cuidar a nuestra hija. Diría Historia con seriedad, dejando callado a los esposos. Historia. Diría Itch en voz baja. Así que esa es la razón del por qué Goku está enamorado de ti. Una chica que no le tiene miedo a nada. Ni siquiera al rechazo, diría Itch en sus pensamientos viendo de espaldas a Historia. Armin. Diría una voz atrás de él. Mi casa. Diría Armin. Me alegro que pudieras venir. Diría Armin. ¿Qué está sucediendo? Diría Anya acercándose a estos. Anya. Diría Armin. Las masas están discutiendo por quién liderará el que gobierne el imperio. No malgastemos el tiempo que nos concedieron. Diría Mikasa, haciendo que ambos le asintieran con la cabeza. Y en eso cuando estaban caminando, Hector voltearía a ver por una ventana. ¿Nuevo recluta de la Legión? Preguntaría Anya. ¿Qué hacen en la sede? Preguntaría Mikasa. Aquel día fui a ver a Eren. Siento no haber dicho nada hasta ahora. Entiendo que apresaran a los voluntarios. Diría Yelena. Qué obediente estás siendo. Diría Pixis. Creía que Ugitedek no sabía nada del mundo. Que posponer la discusión haría que fuera tarde para actuar. Y Eren estaba igual de ansioso. Diría Yelena. Por eso le aconsejaste que se infiltrara en Marley, para movilizar a la Legión. Preguntaría Pixis. Yo no le dije eso. Simplemente mencioné que había que motivar a militares y políticos. Diría Yelena. ¿Eso es todo? Corrías un gran riesgo reuniéndote con él. Debías tener en mente algo más concreto. Y además, sabiendo el poder que tiene, ¿por qué preferiste elegir a Eren y no a Goku? Preguntaría Pixis. Tiene razón. No podíamos permitir reunirnos con él públicamente. Y por lo de Goku. Es obvio, no lo cree. Se negaría al instante. Goku es alguien que vale millones de veces si hablamos de humanidad que Eren. Me agrada como él piensa las cosas. No matar a tu enemigo, pensando que puede cambiar. Diría Yelena. ¿Y si lo hizo? Al menos con Anya. Diría Pixis. Así es, pero no todos son inteligentes para entender. Él podría hacer esto las veces que quiera. Nadie le puede hacer frente después de todo. Pero no todos son o él sabe. Y esas decisiones ocasionan que las cosas se retrasen. En verdad me gustaría intentar esa manera en la que Goku hace las cosas, si tuviera el poder que él posee, claro. Pero esto en una guerra para derrocar a Marley. No para hacerlos cambiar a Marley. Es por eso que prefería hablar sobre esto con Eren. Diría Yelena. Me entiendo. Goku a veces es demasiado amable, eso no te lo voy a negar. Pero créeme, Goku sigue siendo la mejor opción si queremos que esta guerra acabe con la menor cantidad de muertos posibles. Tiene razón, Goku no hubiera aceptado esa propuesta. Pero de todas maneras, lograste reunirte con Eren en secreto. E incitarlo a lo que querías. Conseguiste lo que deseabas, sé que eso no tiene sentido. Solo quería que Son Goku y Eren Jaeger me conocieran.
Diría Yelena alzando la voz levemente, para después Ejita calmarse al ver lo que hizo. No, el fundador de Eren ahora es nuestra única esperanza para derrocar a Marley. Y además, qué suerte que Goku haya llegado a último momento. Le causó daños tremendos a su ciudad, que fueron mucho mejor de lo que deseábamos. Diría Yelena, recordando cómo Goku había hecho con su poder que la tierra debajo de él se alzara, dejando pilares gigantes en el lugar. No. Superó inmensamente nuestras expectativas. Lamentablemente eso solo fue un golpe de suerte para nosotros. Eren fue el que castigó a los que nos torturaron durante años. El hecho de que alguien porte al fundador es... Comandante Pixis. ¿Es consciente de lo que estamos presenciando? Estamos viviendo un cambio histórico. Un verdadero dios y dos hermanos cambiarán el mundo. Simplemente quiero estar cerca de ellos para verlo. Diría Yelena con una sonrisa. Así que tu objetivo al reunirte con Eren era la mera curiosidad. Sí. El resto de voluntarios no saben que nos reunimos. Fue una imprudencia por mi parte. Los engañé, es cierto, pero solo actuaba pensando en el día. Diría Yelena, quiero creerte. Descríbenos al detalle tu conversación con Eren. ¿Sabes cómo se cuenta una buena mentira? Mezclando porciones de la verdad de vez en cuando. Diría Pixis. Fin del capítulo 14.